Buenas tardes, mis amados hermanos y amigos que me ven por el video. Una vez más, con temor y temblor, estoy delante del Señor y delante de ustedes para compartir el mensaje de la palabra y dándole gracias al Señor una vez más por la oportunidad que me brinda. El título que yo le puse a este mensaje se llama Vivir con Jesús en el corazón, y vamos a estar leyendo la palabra del Señor en Filipenses capítulo 1, versículo 12 al 21. Leo para ustedes. El título que dice aquí es: Para mí el vivir es Cristo. Aquí es el apóstol Pablo, ¿verdad? Hablando. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redondado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo por todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Algunos en la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones. Pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún, porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación, conforme a mi anhelo y esperanza, de que en nada seré avergonzado, antes bien con toda confianza como siempre. Ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Y leo el 21. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Gracias al Señor por su palabra. Vivir con Jesús en el corazón es estar de acuerdo a su forma de amar y vivir. Es el resultado cuando conocimos a Jesús en nuestro corazón, o sea, cuando lo aceptamos. Cuando usted y yo hicimos esa confesión de fe, aceptando a Jesús como el Señor de nuestra vida. Amén. Volvamos a leer aquí Filipenses 1, pero el versículo 21. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Quiero que repitan conmigo: vivir es Cristo. Vivir es Cristo. Esta es la frase fundamental para la vida de todo cristiano. Significa que cada uno de nosotros vamos a estar dispuestos a renunciar a todo aquello que nos impida tener a Cristo. Por eso debemos alejarnos del pecado y de la corrupción de la conciencia, que incita a que nuestra voluntad se rinda ante los deseos de la carne. El camino de Cristo está alineado bajo el reino espiritual y no carnal. Significa vivir una vida centrada en Jesús, con nuestro Señor. Significa que aprendemos acerca de nuestro Señor Jesucristo y de su Evangelio. Entonces seguimos su ejemplo y guardamos sus mandamientos. Amén. Un ejemplo es el apóstol Pablo.
que su único objetivo era dar gloria a Jesús. Él pudo decir, vivir es Cristo. Significaba para él proclamar el Evangelio de Cristo. Amén. Pablo, si ustedes saben, Pablo predicaba el Evangelio en las sinagogas, a la orilla de los ríos, estando preso, llevó el mensaje del sacrificio de Cristo a reyes, a soldados, a gobernantes, a sacerdotes, a filósofos, a judíos y gentiles, a hombres y mujeres. Predicaba a todo el que quisiera escuchar. Amén. Vivir es Cristo significa que seguimos el ejemplo de Cristo. Todo lo que Jesús dijo y todo lo que Él hizo. Leamos Mateo 9, 35 y 36. Mateo 9, versículo 35, versículo 35 y 36. Dice, recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. El 36. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas, como ovejas que no tienen pastor. Eso es lo que Pablo quería hacer y decir. La iglesia se benefició de su sagrado ejemplo. Leamos 1 Corintios 11:1. 1 Corintios 11:1. Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Amén. Vivir es Cristo significa que buscamos el conocimiento de Cristo. Queremos conocerle cada día mejor. Leamos Filipenses 3, 10 y 11. Filipenses 3, 10 y 11. A fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Vivir es Cristo significa que estamos dispuestos a renunciar a todo aquello que nos aleja de Dios, que nos impide tener a Cristo. Leamos Filipenses 3, antes de ese 3, pero el versículo 7 y al 9. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Amén. O sea, mis hermanos y amigos, que nuestras acciones deben reflejar nuestro deseo de seguir a Cristo y llegar a ser como Él. Aquí el apóstol Pablo, ¿verdad? Él quería, para él era tan importante predicar su palabra, servirle al Señor,
Verdaderamente era un hombre entregado al Señor, era un hombre que, mis respetos, ¿verdad? Dejó todas las cosas, todas las cosas terrenales, él dice, da a entender, ¿verdad? Que las tenía por poca cosa, o sea, en poca estima. Para él no eran tan importantes como servir y proclamar el Evangelio del Señor, estar siempre con Él. Amén. Leamos también Mateo 11, 29. Mateo 11, 29. Entonces les tocó, estoy leyendo mal. Mateo 11, 29. Dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. La humildad y la sencillez es uno de los principios más predominantes que el Señor nos enseñó. El Señor se agrada cuando nosotros somos humildes delante de su presencia y delante de los que nos rodean, porque para el Señor es más importante la humildad, ¿verdad? La escritura dice que Él al altivo lo mira de lejos. Yo no quiero que el Señor me mire de lejos. Yo quiero ser humilde como Él, imitarlo en todo. Amén. Vivir es Cristo significa que Él es nuestra meta, nuestro enfoque y nuestro mayor deseo. Cristo es el punto central de nuestra mente, corazón, cuerpo y alma. O sea, que si nosotros amamos a Dios, se refiere a conectar la mente, el corazón y el alma para hacer todo aquello que le haga feliz a Dios, para agradarle a Él. Amén. Y de aquí que esto es el primer y más importante de sus mandamientos para el cristiano. Todo lo que hacemos, lo hacemos para la gloria de Cristo. Amén. Leamos Hebreos 12, 1 y 2. 12, 1 y 2. Dice un titulito ahí, puesto los ojos en Jesús. Me encanta este pasaje. Por tanto, nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Aleluya. O sea que el Señor es nuestra vida. El Señor es todo para nuestras vidas. Hay un salmo que a mí me gusta mucho, el Salmo 16, el primer versículo, y el 2 dice, guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado. Oh alma mía, dijiste a Jehová, tú eres mi Señor y no hay bien para mí fuera de ti. O sea, no hay nada fuera, sí, no somos nada fuera del Señor verdaderamente. Ahora bien, pregunto, ¿estamos viviendo con Jesús en el corazón? Nuestras vidas siempre se encuentran delante de Dios. No hay no hay lugar donde Él no esté, ¿verdad? Ni cosa que Él no sepa. Dios
es omnipresente, está en todo lugar. Dios es omnisapiente, Él todo lo sabe. No le podemos ocultar nada, no le podemos esconder nada. Este es el primer paso para reconocer que el Señor vive. Aleluya. Esto significa ser conscientes de su presencia. Para permanecer en la presencia de Dios, debemos avanzar confiados en la sangre preciosa de Cristo. Si volvemos, mis hermanos, nuestra mirada a la cruz, cuando Jesús se humilló a sí mismo, ¿verdad? Cuando Él lo escupieron, lo azotaron, y qué no le hicieron, ¿verdad? Al Señor, debemos de procurar nosotros ser agradecidos y caminar y vivir siempre delante de su presencia, porque la verdad, mis hermanos, aunque nosotros nos afanemos y hagamos muchas cosas, el Señor siempre está viéndonos. Debemos de reflexionar con esta palabra, que el Señor siempre está ahí dispuesto para todas las cosas. Solo quien abandona por completo su ego y se purifica en el nombre de Jesús puede presentarse ante Dios. Repito, solo el que abandona por completo su ego y se purifica en el nombre de Jesús puede presentarse ante Dios. Amén. En el Salmo 15, en los 2 primeros versículos dice la Escritura: Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo y quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón y no calumnia con su lengua ni hace mal a su prójimo. Y dice también, que me llama poderosamente la atención, ni admite reproche alguno contra su vecino. Amén. Entonces debemos de estar constantemente en el nombre de Jesús, porque solos no nos podemos limpiar, solos no podemos hacer nada. Quien vive con Jesús en el corazón no pelea cuando se ofende por algo mientras sirve en la iglesia, ni tampoco cae en la trampa del rencor, a pesar de que por más quejas y descontentos que tenga. Por lo tanto, quien causa conflictos diciendo que sirve en la iglesia debe fijarse si verdaderamente Jesús está en su corazón. Porque, hermanos, como digo yo, ¿qué hemos aprendido del Señor? Debemos pedirle al Señor, yo creo que todos los días, que nuestra carne mengue para que su Santo Espíritu crezca en nosotros, porque caramba, somos tan difíciles, ¿verdad? A veces nuestras actitudes, nuestra manera de comportarnos, que a veces no nos damos cuenta, con solo una mirada ofendemos a alguien, con solo una mirada podemos estar desechando a aquella persona. Entonces, es muy importante, hermanos, que el odio y el resentimiento lo hagamos a un lado. No tiene lugar en el fiel que está lleno de la gracia de la cruz redentora.
Esto significa, o sea, vivir agradecidos con el Señor. Amén. Vivir con gratitud. Significa entonces que el perdón es la otra cara del amor. Esta palabra me gustó mucho y me hizo reflexionar mucho. Significa que el perdón es la otra cara del amor. El plan de Satanás es atentar contra el perdón y ¿cómo se llama? Y que la unidad entre los hermanos. Repito, el plan de Satanás es atentar contra el perdón y la unidad entre hermanos. Y vean qué lindo, hermanos. Perdonar significa dejar sin efecto los planes del diablo e imitar el corazón de Cristo. Repito, perdonar, esto me gustó mucho, significa dejar sin efecto los planes del diablo e imitar el corazón de Cristo. Aleluya. Así es que si siente que su corazón se llena de insatisfacción y decepción, acéptelo como una advertencia de que su vida se está alejando del Señor. Ponga ahí una alarmita. Amén. Hermano, hermana que me escucha, si como hijo e hija de Dios olvida el gozo de tener a Cristo en su corazón, su alma comienza a marchitarse. Amén. Leamos Primera de Juan 4, el versículo 7 y 8. Para terminar, un cortito mensaje. Primera de Juan 4, versículos 7 y 8. Hay un titulito ahí. Dios es amor. Amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. El mayor regalo que nos da el Señor es vivir amándonos unos a otros y en comunión con Él. No podemos tener comunión con el Señor si estamos con enojos, con resentimientos, porque entonces, si hay ese verdadero amor por los hermanos, vamos a estar en comunión con Dios, porque Él se agrada. Entonces, esto es tener a Jesús en nuestro corazón. Que Dios me los continúe bendiciendo y que el Señor nos ayude, hermanos, para seguir adelante, llenando nuestro corazón con su presencia. No perdamos el tiempo, hermanos, en cosas terrenales, en cosas vanas que no edifican, en enojos, en contiendas, mis hermanos. Como digo yo, pongamos las barbas en remojo y busquemos el favor de Dios, busquemos su presencia, amémonos cada día más y ayudémonos cada día más. Amén. Que Dios me los bendiga.